todos hemos tenido experiencias de convivir con la pandemia, mal convivir con la pandemia. ¿La tuya cuál ha sido? Bueno, la mía al principio de la pandemia fue horrorosa porque yo me confiné 2 días antes de que empezara la pandemia porque empezó mi marido con síntomas y pensé, bueno, pues acaso no voy a la oficina, me quedo aquí con el ordenador y menos mal, ¿eh? Porque caímos todos con el virus en casa. Entonces es verdad que de repente te ves liderando la empresa desde casa y eso que nosotros estábamos preparados porque tenemos ya el 20% del tiempo podíamos trabajar desde casa. Entonces todos los sistemas estaban preparados y era conectar el ordenador en casa y poder trabajar. Pero ¿qué ocurre? Que de repente el foco de la empresa cambió radicalmente y de mirar unos indicadores, pues como la venta, el margen, la cuota de mercado, las tiendas estaban cerradas, entonces el foco cambió rápidamente a todo lo que era digital y a controlar los flujos financieros, claro, la entrada y salida de caja, porque vivíamos otros tiempos en los que no ingresábamos. Y luego, por supuesto, fue complicada también la gestión de personas, pues todo el cierre de tiendas, los ERTES, además recuerdo que todas las normativas se comunicaban en fin de semana y entonces fue una época durísima. Yo la primera semana entre que me enteré de que tenía el virus, pues que trabajaba 12 horas, que estaban los niños en casa, fue complejo. Pero bueno, con el tiempo lo recuerdas y te parece hasta una época en la que pudiste desarrollarte, aprender, desarrollar mucho la resiliencia, claro, porque no tenías otra que tirar para adelante, es que no había opción. Entonces yo creo que de todas estas experiencias se aprende y te hace más fuerte.